Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy 28 de junio del 2021 vamos a transmitir otro programa en este su canal, El Son Politicón de Taxco. Después de haber tenido un breve receso, pues por cuestiones de reacomodamiento de los militantes de Morena y toda una serie de cosas que han pasado y que pues en realidad nuestro partido aquí en la República, pues qué decir, Morena salió ganando 11 gobernadores de 15 en donde se llevaron a cabo elecciones. Pues la verdad que Morena siguió conservando su posición política, aunque en la Ciudad de México, bueno, las cosas fueron un poco diferentes, pero eso no quiere decir que Morena haya perdido, porque pues el DF, aunque yo no lo conozco, pues la verdad muy poco conozco ahí, pero hay zonas donde predomina una gran oligarquía, en donde predomina la política de derecha, la política de los conservadores, y bueno, ahí dicen ahora que fueron los triunfadores, aunque la verdad eso es mentira. Los ganadores fueron todos los candidatos de Morena, excepto algunos, como en el caso de Taxco, que bueno, nosotros hubiéramos querido que hubiera ganado el maestro Pulquecho Bustamante, la maestra Ida. Sin embargo, como lo dije en programas anteriores, pues se impuso la compra del voto y bueno, pues lamentablemente hubo ciudadanos que no resistieron a la tentación de recibir desde los 300 pesos hasta los 500 pesos. Pero bueno, allá su conciencia de cada quien, ya lo hicieron ganar ya a un candidato, hoy en día ya es presidente, pero yo considero que aquí los grandes perdedores fue PRI y PAN, ni modo. La gente también en ese aspecto cumplió con decir, ya no queremos saber nada de PAN, no queremos saber nada del PRI. Entonces, pues ni modo, el pueblo, aunque con trampas, se dejó caer en las trampas, en la tentación del dinero y vendió su voto, ni modo. Por nuestra parte, como partido Morena, aunque hay diferentes grupos, hoy en día, pues lamentablemente por ahí se está colando un priista en nuestras filas de Morena, y para mí es verdaderamente lamentable que una de esas gentes que insistió tanto en querer ser el candidato, no se lo permitimos, pero hoy en día se está colando en nuestras filas. Para mí, pues no es conveniente que esa persona esté, porque es una gente que trae las costumbres, las mañas del PRI tradicional, del PRI, de los tecnócratas neoliberales. Es un tecnócrata neoliberal, así considero yo esta persona que pues actualmente lo han convertido en un coordinador aquí, muy allegado a Félix. Por algo será, pero nosotros como militantes de Morena nunca lo vamos a aceptar así de conformidad en nuestras filas del partido. Hoy en día tenemos que abocarnos a defender al presidente de la República y su propuesta que se está realizando satisfactoriamente de la Cuarta Transformación, de la Cuarta República, un presidente que trabaja constantemente, que es un presidente que trabaja éticamente con responsabilidad, que trabaja desde las 6 de la mañana, que está levantando a un país que los neoliberales
desde, vamos a decir, desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto, desquebrajaron al país, su economía, dejaron obras de infraestructura a medio camino, en ruinas, y hoy en día el presidente está levantando esos hospitales, escuelas que dejaron en ruinas. Esto no lo quieren aceptar, jamás lo van a aceptar. Este presidente que fue desde su campaña fue tildado de un peligro para México, que iba a traer un gobierno venezolano, que va a expropiar las empresas, aunque la Constitución contempla la estatización de algunas empresas, como Petróleos Mexicanos, como la electricidad, como las tierras que están en manos de unos cuantos grandes empresarios mineros, que está gobernando como un Hitler. ¿Hasta dónde han llegado estas acusaciones estúpidas y absurdas? Que AMLO es un socialista y comunista. Deberían de leer los documentos básicos, porque ahí en alguna parte dijo el licenciado López Obrador: le seguimos apostando a la propiedad privada. ¿Qué quiere decir? El país sigue siendo capitalista, el país sigue siendo un país predominantemente burgués, que está haciendo reformas, por supuesto, y eran necesarias. Que AMLO es un tirano. Esto no saben lo que es un tirano, lo que es un dictador. La verdad, estos señores desconocen la historia y no saben lo que realmente es un dictador. Los dictadores fueron, acordémonos en la historia, los dictadores en México fue Porfirio Díaz. Para no ir más lejos, con Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz, después Victoriano Huerta. Ellos fueron los dictadores. Y la dictadura del PRI gobierno. Ellos sí fueron verdaderamente dictadores, y además las dictaduras que se propiciaron en América del Sur, no tengo en este momento aquí el dato para dárselos a conocer, de los dictadores que con apoyo del imperialismo norteamericano, como es el caso de Anastasio Somoza en Nicaragua, Carlos Castillo Armas en Guatemala, Marcos Pérez, me voy a poner mi lente porque esta vista ya está cansada, Marcos Pérez Jiménez de Venezuela, Gustavo Rojas Pinilla de Colombia, Fulgencio Batista en Cuba, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta, la dictadura perfecta del PRI gobierno. Esas fueron las dictaduras. Hoy en día está un gobierno democrático que está haciendo muchas cosas en favor del pueblo. De tal manera que todas estas mentiras que ha lanzado los conservadores de México han salido puras mentiras, como esta de que Vicente Fox, que se dijo incluso que López Obrador iba a liberar a todos los delincuentes y que los iba a dejar libres en las calles, que el responsable de tantos muertos por la pandemia es López Obrador, cuando la pandemia afectó mundialmente. En otros países que están al nivel del primer mundo se vieron afectados de igual manera que México y muchos países de América Latina y muchos países de Europa, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Que AMLO no quiere a las mujeres cuando en su gabinete están casi el 50% en los mejores puestos. Y hoy en día, ¿cuántas mujeres llegan a ser gobernadoras? 5 mujeres, entre ellas Evelyn
Salgado Pineda, que AMLO es responsable de la tragedia de la línea 12 del metro. ¡Qué estupideces! ¡Qué estupideces! Que AMLO está contra la clase media. ¡Otra estupidez! Que AMLO, bueno, tantas cosas. ¿Por qué tantas mentiras? ¿Por qué tantas calumnias? ¿Por qué tantas estupideces en contra de un presidente que se propuso, al igual que Miguel Hidalgo y Costilla, al igual que José María Morelos y Pavón, al igual que Benito Juárez, al igual que Francisco I. Madero y todos los liberales de esa época y socialistas como fueron los hermanos Flores Magón, Zapata, Villa? Ellos lograron echar abajo una dictadura férrea, como lo era Porfirio Díaz, y lo lograron. Entonces, esos cambios se hicieron a través de las armas. Sin embargo, actualmente esos cambios ya no se están haciendo de manera violenta, de manera armada. Hoy en día las armas son la honestidad, la ética, un gobierno que busca transformar a México con el fin de que llegue a ser un gobierno en paz. ¿Por qué? Porque está beneficiando a mucha gente del pueblo, sobre todo del pueblo más afectado por los dinosaurios priistas y después por los neoliberales que surgieron desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, que vendieron miles de empresas. Empezaron a vender muchas empresas desde Miguel de la Madrid y después con Salinas de Gortari vendieron miles de empresas que pertenecían al Estado mexicano. De la misma manera lo hizo Zedillo, quien el dinero que tenían en el Banco Fobaproa se lo dieron a aquellos ricos millonarios que se declararon en quiebra. Esa deuda la solucionaron con el dinero del Fobaproa. Esa deuda privada la convirtieron en una deuda pública que hoy en día seguimos pagando y que nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros nietos seguirán pagando sin duda. Esto es lo que el pueblo mexicano debe de saber para que entienda por fin quiénes han sido los saqueadores de nuestro país, de nuestros recursos. Un presidente que implementó una ley de austeridad. ¿De dónde sale para las grandes obras como el tren transpacífico, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y tantas obras más que son grandes obras que traerán empleo para los mexicanos? Todo eso, claro que les molesta a los conservadores, a los tecnócratas neoliberales, neoporfiristas, porque no quisieron hacerlo, no porque no hayan podido, no quisieron. Se llenaron los bolsillos de dinero y hoy en día andan como Peña Nieto dándose una vida lujosa en diferentes partes de Europa y tal vez Estados Unidos y lo mismo los demás presidentes que de políticos se convirtieron en empresarios, en grandes empresarios. La ley de extinción de dominio, pues eso lo hemos visto, que les han expropiado esos bienes de procedencia ilícita y eso no les gusta. También la cancelación de las pensiones a los expresidentes, pues cómo no les va a doler con esos 5 millones mensuales que ganaban estos pillos, vividores. Pues por supuesto, cuando López Obrador acaba de anunciar que va a recibir su pensión ya a partir de los 65, creo que ya va a cumplir 68 años el licenciado López Obrador, y ya anunció que va a recibir su pensión
de los 68 años. Todo esto le está doliendo a esta clase conservadora que fueron vividores, pero hoy también vamos a decirlo que Morena promoverá en cada casa consulta contra los expresidentes, pillos, saqueadores, vividores, como son desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Calderón, Hinojosa y Peña Nieto, que fueron los grandes saqueadores, los grandes impostores, porque llegaron a ser presidentes como Felipe Calderón, robándose la presidencia, ayudado, claro, por esa famosísima oligarquía que lo apoyaron y lo llevaron a la presidencia, y lo mismo Peña Nieto, que lo impuso Televisa, buscándole una pareja, por cierto, muy guapa, pero bueno, una gaviotita que salió muy mañosa, y que hoy en día esa figura decorativa de la primera dama desaparece con la esposa del presidente López Obrador, a lo cual renunció la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que ya no quiso desempeñar ese deshonroso papel de la primera dama. De tal manera que yo pongo en alerta al pueblo de Tasco, de Guerrero, del país, que el día 1 de agosto se estará llevando a cabo la encuesta, y el pueblo es el que va a decidir con su voto si se juzga o se dejan a estos expresidentes que saquearon al país. Paisanas y paisanos, pues muchas gracias por su atención. Seguiremos transmitiendo otros programas, porque hoy en día el pueblo de México debemos de defender la Cuarta Transformación, la Cuarta República, y defender al presidente que sigue siendo calumniado por esa oligarquía, por esos conservadores de derecha mexicanos. Muchísimas gracias por su atención.